Muy bien, vamos a saludar en este momento. Ayer la misión de observación electoral mostró un balance frente a las elecciones que se vienen, las elecciones presidenciales en plena recta final. Dos afirmaciones que aquí se hicieron durante la presentación de ayer. La misión de observación electoral de la Unión Europea ha mostrado su preocupación frente al tema del conflicto armado y los grupos armados ilegales y su injerencia que puedan tener frente a las próximas elecciones. Pero también lo otro es la afirmación de fraude electoral, que las distintas misiones de observación electoral han dicho que no hay pruebas que corroboren esa afirmación de que pueda existir un fraude en las próximas elecciones presidenciales. José Antonio de Gabriel es el jefe de la MOE de la Unión Europea. Doctor José Antonio, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. Buenos días, Juan Camilo. Sí, doctor José Antonio, déjeme hacerle primero la preocupación que ustedes están lanzando en este momento. ¿Cómo ven el panorama de orden público en el país frente a las próximas elecciones? Por desgracia, lo que hemos constatado y lo que dijimos ayer es que, bueno, no es nada diferente de lo que se ha vivido en procesos anteriores desde hace décadas. Es decir, Colombia arrastra, desgraciadamente, un problema de inseguridad en las zonas en las que existe presencia e incluso control territorial, en algunas veredas, parte de los grupos armados ilegales, y evidentemente eso tiene impacto en todos los ámbitos de la vida, también en el electoral. Naturalmente esto se ve en las campañas, pues, dificultades para hacer campaña, incluso existen, ya se dijo, en el informe preliminar que presentamos tras las legislativas, pues claro, existe presión sobre los electores en este caso. Pero a nosotros lo que nos importa señalar también es que frente a esta realidad, que no es una realidad nueva, que viene de atrás, de hace mucho tiempo, de décadas, el Estado colombiano una y otra vez despliega todos los medios de los que dispone para facilitar el voto, para que a pesar de estas circunstancias duras, difíciles, que sin duda son un hándicap, un problema grave para la organización de las elecciones, pues el Estado consigue organizarlas, la registraduría, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los distintos ámbitos del Estado, también de la sociedad civil, pues lo que se consigue es que al final, a pesar de estas duras circunstancias, se vote. Y eso es un síntoma más que nada de la robustez de la democracia colombiana, de cómo Colombia, sus instituciones y sus ciudadanos resisten mediante el voto, mediante las elecciones, a este problema de seguridad. Por lo tanto, hay una sombra. La sombra es esta situación prevalente de seguridad, que, insisto, viene de lejos. Hoy hemos tenido el caso de la concejala, ayer la desaparición del periodista, pero bueno, son cosas que si miramos, desgraciadamente, en las últimas décadas se han sucedido casi sin interrupción, y a pesar de todo eso, Colombia sigue votando y Colombia sigue con un gran compromiso con su democracia. Sí. Ustedes en esta preocupación, ¿cuáles son las regiones que más les preocupa en seguridad? El tema del Valle, por ejemplo, el tema del departamento del Cauca, director. Sí, desgraciadamente no son solo el Cauca y el Valle, existen muchos, en fin, Catatumbo, etcétera, etcétera, zonas de frontera. Se saben, están muy bien cartografiadas por organismos públicos, como la Defensoría del Pueblo, como por la misión de observación electoral colombiana. Por lo tanto, desgraciadamente sabemos bien dónde son los lugares donde existe más una presencia más palpable, más visible de estos grupos ilegales, y evidentemente tenemos una particular atención en lo que ocurra allá. Pero no nos olvidemos que las elecciones transcurran en todo el país. Lo que nosotros queremos dar es una visión equilibrada, es decir, una visión que refleje, que dé una fotografía de lo que es Colombia en su conjunto, con sus luces y con sus sombras, con sus zonas de dificultad para el ejercicio de la democracia, como son las zonas en las que hay prevalencia de los grupos armados, indudablemente, pero también con otras muchas donde la democracia se produce de una manera natural, tanto las campañas como la participación. Es muy Sí, importante que las visiones de las misiones de observación sean equilibradas y den la foto de conjunto, y no pongan solamente el eje en unos aspectos, sean los positivos o sean los negativos.
Director, ¿a ustedes les preocupa? Hay una campaña presidencial, la de Iván Cepeda, que ha denunciado este tema de los grupos armados y en especial el constreñimiento electoral, director. Grupos armados que amenazan a los electores para votar a favor o en contra de candidatos presidenciales. Inclusive este fenómeno de retención de cédulas a los electores. ¿Qué podemos decir frente a esto, director? Yo creo que lo mismo, es decir, son anomalías absolutas en el funcionamiento, digamos, normal de la democracia, pero desgraciadamente no son de hoy, son viejas. Colombia ha atravesado muchos procesos de paz, muchos momentos de picos de actividad de los grupos, momentos donde el control territorial ha sido más fuerte o más flojo en unos territorios y más fuerte o más flojo en otros. Hoy por hoy este fenómeno de la cedulación existe, evidentemente en un lugar donde el Estado no ejerce el control completo, pues evidentemente todas las actividades vinculadas al Estado, entre ellas las elecciones, se ven afectadas. Esto todos lo sabemos, a todos nos preocupa, naturalmente, pero también vemos el lado importantísimo, que es un país que frente a estas dificultades, en vez de tirar la toalla y decir, bueno, en tales zonas no se pueden hacer elecciones porque hay complejidad, porque hay grupos armados, porque hay violencia, dice, no, vamos a hacer todo lo necesario para incluso en esos lugares se pueda votar. Claro, que esa es una de las preocupaciones. El Estado hoy, porque estamos viendo, y se lo confieso, director, el fenómeno de Antioquia, por ejemplo, donde aparecen noticias que el Estado no puede, el ejército no puede entrar a una zona del país por la situación de inseguridad tan difícil. Es el caso de este periodista Mateo Pérez, un joven que no se sabe qué pasó, pero el Estado tampoco puede ir para saber qué pasó en esa zona de Antioquia. ¿A ustedes les preocupa este tema donde el Estado no pueda hacer presencia efectiva, como por ejemplo allí en Briceño, en el departamento de Antioquia? Nosotros hablamos de lo que hemos observado y a estas alturas lo que sí podemos decir es qué ocurrió durante las pasadas elecciones legislativas, que no nos olvidemos, en términos generales, las elecciones locales son más complicadas que las elecciones legislativas y las elecciones legislativas más complicadas que las presidenciales, precisamente por los factores locales que se mezclan en las elecciones. Lo que sí vimos en las pasadas elecciones fue que, a pesar de las amenazas, a pesar de los incidentes que habían producido en días y en semanas anteriores, a pesar de que 3 servidores públicos, 3 miembros de las Fuerzas Armadas que estaban dando servicio a la organización electoral fueron asesinados, en todas las veredas del país se pudo votar. Es decir, que todos los ciudadanos de Colombia tuvieron acceso a los puestos de votación. Y creo que es importante decirlo, y es importante decirlo desde la comunidad internacional o desde la observación internacional, porque son cosas que a lo mejor a veces desde dentro no se ven tanto, pero desde fuera llaman muchísimo la atención. Llama muchísimo la atención el hecho de que, a pesar de tantas dificultades que se sumaron a complejidades climáticas, etcétera, etcétera, pues el Estado funcionó, se abrieron las mesas electorales y los ciudadanos pudieron votar. Sí, director, déjeme, yo quisiera indagar sobre el tema también que se afirmó ayer durante la reunión. Hoy ustedes tienen algo que constate la amenaza de supuesto fraude que pueda existir en las próximas elecciones presidenciales. Mire, más que hablar del futuro, hablemos del presente y sobre todo de lo que hemos visto. Lo que ha constatado la misión, y lo hemos dicho repetidas veces, es que el sistema electoral colombiano es extremadamente robusto y sobre todo transparente, en el sentido de que desde que los ciudadanos depositan su voto en las urnas hasta que se proclaman los resultados a nivel nacional con los escrutinios nacionales, todo lo que ocurre en presencia de los representantes de los partidos, de funcionarios del Estado con estatuto de independencia, como los jueces en lo que se refiere a los escrutinios, de fedatarios públicos como los notarios, que todos los documentos se publican, que todo es accesible y que además el proceso es manual, es decir, que no depende
de una máquina o de un software, sino que realmente lo que da garantía es que todos y cada uno de los ciudadanos y sobre todo los partidos políticos tienen las herramientas para verificar que los resultados finales se corresponden a la suma de lo que se ha votado en cada uno de los puestos electorales. Es decir, ese elemento de transparencia es la principal garantía y es una garantía muy robusta que siempre ha existido en las últimas décadas en Colombia, pero que se ha reforzado especialmente para estas elecciones, donde, por ejemplo, ya se publican todos los E14, no solo una copia, hay 3 copias, pues las 3 se publican. Es decir, en fin, para cosas que para nosotros son marginales, en el sentido de que lo importante es esta transparencia manual, esta transparencia que es visible para todos, pues incluso, digamos, la calculadora ahora ha sido abierta, el código fuente a auditorías ya estuvo durante 3 días, ahora se ha ampliado a 4 semanas, 2 y 2 para según qué software, pero vamos, para nosotros lo importante no está ahí, lo importante, y no me cansaré de repetirlo, está en que todo el proceso de agregación de los resultados, desde el conteo en las mesas hasta la proclamación de los resultados nacionales, se hace a la vista de todos y los documentos son públicos. Por lo tanto, cualquiera puede verificar que las sumas son correctas. O sea, no, director, de acuerdo a su respuesta. No hay evidencia, no hay evidencia que... Existen mecanismos de transparencia para que todo el mundo vea lo que está ocurriendo. Y eso evita el fraude. Bueno, es que Colombia tiene un sistema bastante peculiar y yo creo que interesantísimo para ir detectando cualquier anomalía a medida que se van sumando los resultados, que son los escrutinios. Es decir, cada nivel de suma de resultados, desde las mesas de voto hasta que se llegan a los resultados nacionales, pues se hace en presencia de los jueces, de los notarios en las comisiones escrutadoras, y los partidos acuden con la inevitable corte de abogados, que cuando ven algo que no les satisface, una tachadura o una suma mal hecha, pues interponen una reclamación y todas esas reclamaciones se van resolviendo en presencia de todo el mundo. Es decir, que si hubiera algún problema en la votación, existen los mecanismos para corregirlos. Eso es lo importante, porque en todos los procesos electorales, naturalmente, se cometen errores. Se cometerán muchísimos menos en las elecciones presidenciales que en las legislativas. ¿Por qué? Pues porque las legislativas son muy complejas, se votan por muchísimos candidatos con voto preferente, etcétera, etcétera. Hay varias elecciones simultáneamente, mientras que en estas pues es muy sencillo. Ahora va a haber 12 candidatos y de esos 12 candidatos pues se elige uno y no hay más. Entonces todo será mucho más rápido y más fácil. Y aún así, a pesar de la complejidad de las elecciones legislativas, vimos que los resultados del preconteo no se alejaban prácticamente nada de los que luego han ido saliendo con los escrutinios, es decir, que era como 0,02, es decir, irrelevante. Por lo tanto, estamos ante un sistema que tiene unas grandes fortalezas y esas fortalezas son las de la transparencia, es decir, que todo se puede ver, y la trazabilidad, es decir, que todo lo que se haga deja huella y esa huella se puede revisar. Sí. Ustedes, director, ¿qué tienen que decir frente al software? ¿Les genera, de acuerdo a lo que han observado, tranquilidad? A nosotros no nos preocupa en el sentido por lo que le acabo de explicar, es decir, porque en realidad el sistema es manual, el software es simplemente una herramienta para sumar, pero que se puede sumar de otras muchas maneras. Naturalmente facilita la exposición pública de los resultados mediante la publicación de todos los E14, es decir, todas las actas de resultados y las siguientes actas de agregación que se van produciendo a medida que se van sumando los resultados. En ese sentido, a nosotros, insisto, lo que nos interesa es el carácter manual del proceso, de todo el proceso, su apertura a la visión, pero nos parece muy bien que, dado que las dudas son absolutamente legítimas y es necesario siempre abordarlas, discutirlas, resolverlas. En ese contexto nos parece muy bien la decisión de la registraduría de ampliar sustancialmente el tiempo de exposición del código fuente. Además, hay que señalar que tanto el Consejo Nacional Electoral como la registraduría habilitaron sendas auditorías
del software, de los distintos software. En el caso de la registraduría fue encargado ni más ni menos que a CAPEL, que es el Centro de Estudios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que también depende la Corte de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y otros órganos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una entidad de elevado prestigio. Es decir, que ha habido mucha apertura. Yo creo que el mensaje para transmitir a los ciudadanos colombianos desde la misión es confianza en el proceso. Ahora bien, como siempre ocurre, la misión lo que va a hacer es ir analizando, ir estudiando paso a paso lo que vaya ocurriendo y, naturalmente, nos pronunciaremos sobre cualquier cosa que nos llame la atención, porque nosotros no anticipamos qué va a ocurrir, hablamos sobre lo que hemos podido observar, pero lo que hemos podido observar es una buena base para tener confianza en lo que viene. Ahora, que tengan los ciudadanos también la tranquilidad de que la misión estará vigilante, estará atenta y estará observando todos y cada uno de los aspectos del proceso electoral. Director, ayer el registrador Penagos hacía mención a un tema que me parece importante escucharlo a usted, y es el tema de la desinformación previo a unas elecciones. ¿Les preocupa la circulación de la desinformación? Y porque voy a citar algo que dijo el registrador Penagos, dijo: en Colombia la desinformación hace que la ciudadanía se mate. ¿Ustedes qué tienen que decir frente a esto? Bueno, la desinformación, desgraciadamente, es un fenómeno que nosotros, que nos dedicamos a recorrer el mundo observando elecciones, pues es algo que está presente en todos los países, también en los nuestros, ¿no? Naturalmente, las circunstancias particulares en algunas partes del territorio pues pueden generar alarmas preocupantes, como la que ha señalado el registrador Penagos. Nosotros tenemos un departamento, una sección de análisis de las redes sociales, aunque pues, la desinformación también puede existir en medios de comunicación tradicionales, no solo en redes sociales, y nos centramos en varias cosas. Nos centramos en discurso de odio, nos centramos en qué medida la desinformación puede afectar a la credibilidad del proceso electoral, y imagino que es a eso a lo que se refería el registrador ayer. Y efectivamente, ya en nuestro informe anterior, en el informe de las legislativas, señalamos que se habían registrado, digamos que movimientos de desinformación tendientes a erosionar la credibilidad del proceso. Y bueno, a nosotros eso, claro que nos preocupa. Lo que creemos que es muy importante es contrarrestar la desinformación con información, y en ese sentido creemos que las instituciones del Estado que se encargan de las elecciones, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, pues están haciendo campañas de promoción, y en ese aspecto es muy importante el papel de los medios de comunicación para que expliquen claramente a los ciudadanos pues cómo funciona el proceso electoral, cuáles son las garantías que existen. Ahora bien, eso dicho, es muy importante que siempre haya un espacio para las dudas legítimas, para los cuestionamientos, y cuanto más respuesta haya a esos cuestionamientos, mejor. Y en este sentido, nos parece que la registraduría ha sido muy abierta y muy clara a la hora de responder a las dudas que se han planteado desde distintos sectores. Pero, director, ya para finalizar, cuando esa desinformación o cuando afirmaciones sin sustento parten de líderes importantes del mismo Estado, pero también de diferentes actores políticos, ¿qué llamado se tiene que hacer frente a la responsabilidad de las afirmaciones que se hace por parte de gente que tiene una influencia en los ciudadanos? Bueno, yo creo que las discusiones sobre conflictos o divergencias entre distintos organismos del Estado o no del Estado, políticos, pues también forman parte un poco de las campañas electorales. Nosotros lo que tratamos de ver es en qué medida la organización de los comicios, de las elecciones, responde a los estándares internacionales para la celebración de elecciones, como la transparencia, la trazabilidad, y en ese sentido nuestro mensaje es muy positivo, y yo creo que es un mensaje de confianza en el proceso electoral. Director de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Ha sido usted muy amable. Muy amable, Juan Camilo, gracias.
8:29, una pausa y ya regresamos con más información.